el copyright en YouTube. Bueno, ¿qué les pareció el video? Voy a poner aquí abajo en la descripción qué video fue, porque no lo puedo poner tal cual, porque me lo bajan. Pero este es un ejemplo de acto fallido. ¿Y qué notan del video? O sea, ¿qué es lo que más les llama la atención del video, de todo lo que pasó? Pues el lapsus, ¿no? El lapsus, pero dense cuenta que el reportero, el reporte de la investigación dice que esta legisladora está siendo investigada por varios cargos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones justamente de corrupción. Entonces, vean que este acto fallido fue bastante claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la frase era, vamos a seguir trabajando en contra de la corrupción, ¿no? Pero dijo, vamos a estar trabajando a favor de la corrupción. O sea, no solamente dijo una palabra que ni al caso como corrupción, sino que aparte añadió favor, a favor de, o sea, algo añadido que ni siquiera debería estar lógicamente en su discurso, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó. A ver, dice, es justo lo que está escribiendo, que ese lapsus delata lo que realmente está haciendo, justamente, ¿no? O sea, y aquí incluso el reportero lo dijo, esta señora lo dijo con una seguridad y muchos han dudado y han pues como criticado esto, ¿no? Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver, si este acto fallido es tan claro y tan obvio para muchos, es por un motivo, porque se conoce el contexto de cuando pasó todo esto, conocen cómo es ella como política, ¿no? Y aparte, eh, pues sí viene como que al caso lógico por todos los cargos que ella tenía. Entonces vean que aquí podemos hacer una interpretación, aquí estamos haciendo la técnica psicoanalítica, interpretación del lapsus que ella tuvo en base ni siquiera a analizarla, ni siquiera a decir, a ver, asocia libremente, no, simplemente con el puro contexto podemos saber cuál es la interpretación de ese lapsus, ¿no? Es una declaración que ella da. Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo de acto fallido con el que quería comenzar. Y vamos a analizar aquí varios. Esta lectura, para poder comenzar con ella, es la conferencia número 3. Como siempre, la quiero dividir en puntos para que tengamos una estructura de la conferencia y después voy a pasar a cedo el micrófono a quien quiera participar. La conferencia yo la dividí estructuralmente de esta forma. Primero nos dice que la operación fallida tiene un sentido, retoma lo de la conferencia pasada. Luego habla de las diversas formas en que puede ocurrir un acto fallido, que yo encontré 5 en la conferencia. 1, cuando el sentido es claro. 2, cuando se dice una palabra que no es opuesta al sentido real, pero que refleja lo contrario al sentido, ¿no? A lo que se quiere decir. La 3 es un sentido agregado con palabras inexistentes. O sea, cuando nos trasladamos con una palabra que no existe, quiere dar a entender algo agregado, ¿no? A lo que se está diciendo. 4, trastrabarse con palabras obscenas, como de Maduro, ¿no? De la multiplicación de los penes y los panes. 5, las 5 que yo encontré es operaciones fallidas acumuladas y combinadas. Esas son las 5 formas de trastrabarse que yo encontré en la conferencia. Habla también del tema de la instancia perturbadora y la perturbada con sustitución o desfiguración. Habla de cuál es el lugar de estos factores de la teoría fisiológica en este tema. Habla de cómo hacer una intervención psicoanalítica para la interpretación del acto fallido. Habla del tema de las resistencias. Habla sobre las reglas para interpretar un acto fallido. Y luego habla de cómo se pueden interpretar ciertos actos fallidos, como lo pueden ser el olvidar un nombre, el olvidar un designio o un mandato, y el olvidar, y el perder o extraviar algo, ¿no? Y ya al final termina con qué podemos interpretar en base a la corroboración por el futuro. Entonces, esa es como que la estructura que yo le doy a la conferencia número 3. Entonces, pues, quisiera que con un emoji nada más pusieran aquí la ventanita si pudieron leer al menos la mitad de la conferencia.
Aldo, perdón memoria que te así más o interrumpa. menos. No sé si Ajá. le vayas a dar la palabra a Jorge, ahora que está pendiente su comentario. Ah, sí, ahorita se lo voy a dar, pero nada más quiero saber cuántos de aquí leyeron al menos la mitad de la conferencia. Pueden hacerlo con un emoji. Ya vi que Miguel sí. ¿Quién? ¿Alguien más? Ok, David, Xochitl, Jorge. Vale. Ok, es nada más para saber si todos o la mayoría estamos como que en la misma sintonía, ¿va? Entonces, bueno, ahora sí, Miguel, puedes comenzar. No, no tenía... Jorge sería el que tendría que hablar. Ah, sí, cierto, Jorge, ajá. Jorge, la vez pasada te quedaste dando un comentario que no terminaste de cerrar y me gustaría que lo pudiéramos retomar el día de hoy. Oigan, perdón por interrumpir, pero ¿se dieron cuenta del lapsus de Aldo? Generalmente yo soy... y es que aparte ustedes no saben el contexto. Aldo fue mi asesor de metodologías el semestre pasado. Y si yo tengo una característica en particular es que soy sobre participativo. Y creo que ya, ya está condicionado el pobre Aldo. Ahí el lapsus, ¿no? En base a la huella anémica de esa experiencia de ser tu asesor. Pero bueno, Jorge, tú eras el del comentario la vez pasada que te quedaste pendiente. No sé si quisiera retomarlo en esta ocasión. Me gustaría que lo retomaras para ver por qué se cortó de tajo la sesión pasada. Sí, pues básicamente ya casi estaba terminando con el comentario, simplemente era el hecho de que, pues, el inconsciente tiene ciertas características, ciertas leyes, o, no sé, ciertas leyes, ¿no? Condensación, sustitución, etcétera, etcétera. Y esas son las que guían los actos fallidos, ¿no? Por ejemplo, al final de la conferencia, Freud habla de los actos fallidos que se combinan. Entonces, eso, yo creo que estudiar estas características o leyes nos ayudaría bastante, porque incluso creo que una compañera hablaba de un caso. También en una parte de la conferencia, Freud habla de cómo el acto en sí mismo o por sí solo no tiene una significación, sino hasta después, ¿no? Es con otros elementos que se confirma la primera hipótesis que podemos hacer. Entonces, pues era eso, ¿no? Nada más una sugerencia que nos regresáramos un poquito. Ya. Ok, gracias. Ahorita retomo tu comentario. Les voy a pedir que nos salgamos de esta sesión y ahora sí nos unimos a la de más de 40 minutos. Ya me dijo a Mayale que ya está disponible, ¿vale? Entonces ahorita retomamos allá. Listo. Pues bueno, sí, es muy importante que podamos analizar estos trabajadores. Sin embargo, la dinámica de Freud es que sí los va a abordar en las conferencias, pero los va a abordar de manera gradual, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esto vamos a ver dos términos importantes, que es contenido manifiesto y contenido latente, que también es parte del lenguaje, vocabulario del psicoanálisis, ¿no? Entonces, conforme vayamos viendo los temas, poco a poco vamos a ir viendo en donde, por ejemplo, hay condensación, donde hay desplazamiento, donde hay elaboración secundaria, donde hay cada uno, pero para poder ver de manera cronológica cómo es que Freud lo va llevando, ¿no? Para poder hacer posteriormente el estudio de las neurosis, que es como el tercer tema principal de sus conferencias, ¿no? Primer tema es los actos fallidos, segundo los sueños y tercero neurosis, ¿vale? Entonces, bueno, sí lo vamos a abordar, es muy importante que lo abordemos, pero va a ser de manera gradual, ¿no? Conforme vayamos avanzando en las sesiones. Este, mm, bueno, ahora sí, eh, pues quien quiera participar lo puede hacer. Dejo el micrófono abierto. Ahorita voy a poner las preguntas aquí en el chat para que se basen también en ellas, si es que quieren participar con algo. Entonces, bueno, yo me silencio y dejo el micrófono abierto para que compartan qué les llamó más la atención de la lectura, qué es lo que más les interesó, dudas que tengan respecto al tema o algo que digan la lectura, algo con lo que no están de acuerdo y por qué, etcétera. ¿Va? Pues si quieres yo, atendiendo a tu deseo inconsciente de hace rato, no, Tormita. Eh, pues miren, yo la verdad tengo más preguntas que respuestas. Esta lectura, aparte de larga, se me hizo un poquito más compleja que en temática
vez anterior y de hecho no estoy tan seguro de haber comprendido todo. Voy a tener que dar una lectura de pies a cabeza, estoy seguro. Y ahorita que decías algo de conceptos que no haya quedado claro, hay uno que yo realmente no entendí. Lo medio comprendí después porque se hizo asociación y dije, ok, solo que no lo noté. Es uno que empieza con D, y ya lo dijiste hace rato. Está aparece como a la mitad de la lectura. Solo que, a ver, espera. Que tuve... ¿Desplazamiento? No, espérame. Ya te digo que es. Espérame. Pero mira, mientras me acuerdo o lo encuentro, voy a practicar la otra parte de mi participación. Un lapsus que ¿cómo es? Una trastabación, ¿cómo se dice? Una forma de trastrabarse. Sí, una un trastrabe que tuve. Me acordé ahorita que hice la lectura y precisamente fue muy irónico porque hagan de cuenta que antes de esto tuve clase de 4 a 6 con la maestra Gutiérrez Sida y me tocaba exponer y lo primero que me pasó fue un trastrabe, así como los que salen en el libro, como lo que hemos vamos a discutir hoy. De hecho, me dio mucha risa y le conté a la maestra y se rió, porque le dije, acabo de leer una parte de las conferencias de Freud que precisamente habla sobre los lapsus, y haz de cuenta que lo que yo quería decir era de la sesión de la semana pasada, porque esa clase la tenemos cada 8 días, y lo que dije de la sesión de ayer, pero ayer no hubo clases. Está bien interesante, la verdad, incluso ni presté tan bien atención a la clase porque estuve intentando averiguar de dónde venía ese trastrave, ese cruce que tuve ahí con esta palabra que dije que había habido clases ayer y no es cierto, era día libre. Pero bueno, si a alguien se le ocurre una hipótesis, será muy bienvenido porque ya traigo esto en la cabeza y no lo logro descifrar. La otra creo que va a ser más clara y es hasta chusca. Yo nunca le había hecho asociación hasta hoy que terminé la lectura. Y estaba con mi mejor amigo, estábamos en un restaurancito que venden tlayudas, ahí en el mero centro, muy cerca de la Facultad de Música, que se llama El Artesano. No sé si sigue abierto por la pandemia o si alguien la conozca, pero te lo recomiendo mucho, está riquísimo y es muy asequible y la gente que atiende es muy buena gente y son muy buenas personas. Entonces, hagan de cuenta que una de las personas que atiende, me da un poco de pena platicar esta anécdota, pero bueno, estamos en confianza. Es una chica muy bonita, muy bonita. Al menos a mí se me hace muy atractiva. Es una chica de facciones blancas, es muy amable en su trato, es de las que atiende y es de las que tiene el negocio. Entonces, con mi cuate siempre cotorreábamos, ¿no? De qué día le iba a hablar, qué día la iba a invitar a salir o lo que sea. Obviamente, jamás lo iba a hacer eso. Al menos no tenía con ella como esa confianza, simplemente era como una amistad muy lejana o una conocida cuando mucho. Pero entonces, un día que fuimos a cenar, estábamos comiendo, pedimos la cuenta, muy rico todo. Entonces yo me salí a lavar las manos, fui al baño a lavar las manos y de regreso me la topo de frente, así en un pasillito muy angosto que estaba ahí que está en el restaurante, y me dice, toma tu cuenta. Y la verdad como que me quedé estupefacto porque, o sea, estaba muy cerca de mí y fue muy rápido todo, así me la encontré en menos de medio segundo y en menos de medio segundo me dijo lo de la cuenta. Y yo en vez de decirle gracias, que era lo que pretendía que saliera de mi boca, agarro la cuenta y le digo totalmente de manera inconsciente, hola, pero eso yo no lo tenía como planificado. Les juro que le iba a decir gracias y de mi mente salió hola. Y yo así como que, oh my god, estoy seguro que me puse así súper rojo y todo. Y le conté a mi amigo y bueno, mi amigo se partió de la risa y bueno, la anécdota hasta ahí acababa
como una anécdota ahí medio vergonzosa, medio chusca. Pero ahora que como que estoy reanalizándola, me doy cuenta que fue un traslape de palabras pues bastante obvio, ¿no? De cómo yo quería hablar con la chica. Bueno, al menos yo lo interpreto así. Igual si tienen alguna otra interpretación o una corrección, será muy bienvenida. De que yo quería hablar con ella, pero no sabía cómo. Y en el momento que me agarra, ahora sí que distraído, que yo no me esperaba encontrarla y me da eso, lo primero que dije fue una manera de establecer comunicación con ella. Y nada, esa era como mi participación de hoy. Gracias. Dicen en los comentarios, quizás tenías tan presente el pendiente de la exposición que para ti no transcurrió tanto tiempo, porque la clase, la preocupación por la exposición, estaba en tu presente en realidad, ¿no? Entonces, esos ejemplos que acabas de relatar son muy, muy claros. Estoy de acuerdo justamente con la interpretación de Brenda, este, en el olvido de los tiempos, ¿no? También, o sea, es como una segunda eh, acción fallida inconsciente, ¿no? Entonces, justamente esto y de la segunda, pues sí es muy clara, ¿no? Creo que sí buscabas de alguna u otra forma o alguna u otra forma la manera de establecer un diálogo y pues fue el momento perfecto para pues hacerlo de manera inconsciente, ¿no? O sea, fue eso es lo que se le conoce también como cuando tú mismo te saboteas, autosabotaje, ¿no? El autosabotaje es inconsciente también, tanto para lo casual como tu caso, como para lo malo, ¿no? Es que siempre meto la pata, ¿no? Siempre me equivoco, siempre cualquier cosa que quiero emprender me sale mal. Autosabotaje también ocurre para estas cuestiones, ¿no? Y tienen un porqué también. Así como en este fue muy claro el porqué, en esos también tienen un porqué, precisamente, ¿no? Entonces, justamente, eh, algo curioso que te quiero comentar y que les comento a todos, porque se lo comenté a mi grupo de estudio de interpretación de los sueños, es, ahorita que estamos analizando todo esto, leyendo todo esto, es que muy probablemente en su vida van a empezar a tener más actos fallidos y van a empezar a soñar más cuando lleguemos al tema de los sueños. Porque somos conscientes, ¿no? Están haciendo conscientes varias cosas. Y obviamente este conocimiento psicoanalítico en ustedes mueve cosas de su propio inconsciente de cada uno de ustedes, ¿no? Que obviamente al estar moviendo cosas mediante únicamente conocer, imagínense en un psicoanálisis que ya es más directo, si ahorita con el puro conocimiento algunas cositas pueden empezar a moverse, imagínense ya en una psicoterapia, ¿no? O sea, más claro. Entonces, estoy casi seguro que con el estudio de estos temas es muy probable que empiecen a tener más actos fallidos, cuando lleguemos al tema de los sueños, que empiecen a recordar más sueños o a soñar más, a tener más producciones oníricas de sueños, eh, porque es como una maestra en una ocasión con la que yo tomé precisamente un curso de interpretación de los sueños extracurricular, no por parte de la OB, sino de una asociación en España, nos decía, es como si ahorita que estamos estudiando todos estos temas, el inconsciente dijera, bueno, antes no tenía un motivo para expresarme tanto, aunque lo tenía que hacer de una u otra forma, no había un motivo tal cual. Ahora que ya se están conociendo estos temas, ya hay un motivo para que yo me manifieste un poco más, ya sea a través de actos fallidos o de sueños, ¿no? Obviamente respecto a cada tema. Por ejemplo, con mi grupo de interpretación de los sueños, justamente les pasó eso. Empezaron a soñar más, empezaron a recordar más los sueños. Gente que decía, es que yo no sueño, que ya obviamente sabemos que es imposible que una persona no sueñe, siempre sueña. Decía, bueno, es que yo no recuerdo mis sueños. Empezó a soñar más a partir de ese estudio. Es porque obviamente lo teníamos 2 veces a la semana, era un poco más profundo, ¿no? En este puede que les pase, quizás no tanto, si es que no se adentran tanto en los temas, porque solo es una vez a la semana, pero es muy probable que les empiece a pasar todo esto, ¿no? Porque es como si este inconsciente que está estructurado como lenguaje, dice Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, obviamente el conocimiento que está inscrito en una dimensión simbólica del lenguaje mueve cosas a nivel inconsciente y empieza a hacer más producciones, ¿no? Entonces,
Si ustedes se ponen a leer el tomo de la interpretación de los sueños o le prestan mucha atención a estos temas, es muy probable que empiecen a pasarles lo que aquí se explica, ¿no? Actos fallidos, sueños. Pues bueno, es muy, muy común, ¿no? Pues bueno, esa manera de comentario breve de que es posible que les empiece a pasar un poco más. Y no se sorprenden si es así, porque es que cuestiones inconscientes del campo semántico, lo que vimos la sesión pasada, se empiezan a mover también, ¿no? Pero bueno. Entonces, no sé, tenías una duda en particular de un término, no sé si ya lo encontraste. Sí, ya lo encontré, los de sí. Ah, ok, el acto fallido de los designios. Este acto fallido es prácticamente cuando te encomiendan algo y se te olvida, ¿no? Acuérdate que tienes que pasar por la niña a la primaria a recogerla y se te olvida, ¿no? A la niña, a tu hija, ¿no? Que ha pasado, incluso ha sido tema de varios programas cómicos, ¿no? Entonces vean que la ficción está basada en la realidad u otro, ¿no? De hecho, este tipo particular de actos fallidos, dice Freud, que son los más aceptados, o sea, contra los que menos resistencias hay, ¿no? ¿Por qué? Incluso está en lo clásico. Si tú tienes pareja y se te olvida su aniversario, puede venirse un problemón, ¿no? O sea, en muchas parejas así ocurre. ¿Por qué? Porque es común, no te importa. Y justamente lo que Freud dice de este acto fallido de olvido de designios es que la interpretación más directa es, no me interesa, no quiero hacer el designio, ¿no? De una manera u otra, ya sea de manera directa o indirecta. Este tema de la manera directa e indirecta me parece que se aborda en la conferencia número 4, la que sigue, en donde nos explica que un acto fallido puede darse por una causa asociativa directa o indirecta. Puede que quizás no sea que, por ejemplo, que se te olvide el aniversario de tu pareja, sea porque no te importa tu pareja. Puede ser quizás porque pasó algo secundario aunado a ese contexto. Quizás, por ejemplo, ese día también falleció un ser querido, ¿no? Entonces está el olvido de este designio, pero de manera indirecta. No es porque no me interese mi pareja, sino porque una situación que ocurrió ese mismo día, aunada, conecta y entonces no gusta y se olvida, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere cuando es por conexión directa o indirecta, ¿no? Pero casi siempre es por conexión directa, ¿no? Entonces dice, olvido de designios el significado es, no quiero hacerlo, ¿no? Se me olvida la tarea, no la quise hacer. Incluso lo más clásico, ¿no? Tu mamá te dice, cuando llegue yo quiero que esté la casa arreglada, va llegando y apenas te pones a ordenar, ¿no? Obviamente la interpretación más lógica, que incluso a la mamá se le viene a la mente es, no te interesa, no te interesó, no querías ordenar, no querías arreglar, ¿no? Entonces dice Freud en torno a este tema, porque fíjense que este tema del olvido de designios es muy aceptado, no hay tanta resistencia contra él, es comúnmente aceptado que es porque no se quiere hacer lo que se le encomendó a la persona. Entonces dice Freud, vean qué interesante es que con este en específico no hay tanta resistencia, pero para los otros sí. Para los otros sí hay peros, hay resistencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es en torno a este tema del olvido de designios, ¿vale? No sé si con esto aclaré un poco tu duda, ¿sí? Sí, claro, con agua, muchas gracias. Vale. Pues alguien más que quisiera participar con algo, ya puse las preguntas en el chat. Yo, bueno, si es que nadie quiere hablar antes. Adelante. Este, pues la lectura se me hizo, bueno, lo que es, ¿no? La continuación de la conferencia pasada. Pues ya nada más pone más ejemplos, explica un poquito más a detalle cómo es que las palabras, que bueno, que es en lo que más se centra, ¿no? Se desfiguran o se modifican. Y bueno, retomo el lapsus del compañero Miguel, como lo que realmente quería él era conocer a la chica, ¿no? Cuando la chica le dice, aquí está tu cuenta, supongo que alude a una terminación, ¿no? A un corte de la interacción entre tú y ella, cuando lo que tú realmente querías era empezar, ¿no? Por eso el hola. Pues sí, es eso, ¿no? Como a veces es
Los lapsus se dan por oposición, por modificación, ya sea por los sufijos o los prefijos de las palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, fíjate que el acto fallido de Miguel me recordó a uno de la lectura, que es el de la Cámara de Diputados y Senadores, de declaro abierta la sesión, es lo que quería decir. Pero lo que dijo fue, como ya somos un buen número de personas, declaro cerrada la sesión. Lo contrario, ¿no? Entonces, cuando obviamente el sentido es real, era que sí quería cerrar la sesión, porque no se esperaba nada bueno de la Junta, sabía que iba a ir mal, ¿no? Porque iban a tocar puros temas, pues, no, o sea, iba a ir todo mal, ¿no? Iba a ser un desastre. Entonces, ese parece mucho al ejemplo de Miguel. Si quieres, Miguel, corto este fragmento de tu experiencia para el video de YouTube, para que no... Sí, seguro que se puede quedar. Ponlo, por mí no hay ninguna bronca. Sí, ok, va. Aún así las caras están censuradas por si han visto los videos, así que sus identidades están cuidadas. Este, pero sí, Bueno, ajá, perdón por interrumpir, es que sí quisiera poner otro tema sobre la mesa, pero no quisiera interrumpir ni lo que le ibas a responder a Jorge ni a alguien más que quisiera participar. Ahorita que le respondas, y si realmente no hay nadie más, sí me gustaría participar, pero quiero escuchar a los demás primero. ok, sí. Este, también esta cuestión que mencionas, Jorge, respecto a la forma de trastorbarse por oposición o por terminación de la misma palabra, el, el prefijo, todas esas cuestiones de la lingüística, justamente no. De hecho, esta cuestión que tú mencionas de, por ejemplo, cuando tiene la misma terminación la palabra, que por eso puede ocurrir un desliz, Freud explica esto dentro del mismo catálogo de la explicación de las teorías psicofisiológicas y fisiológicas, ¿no? Lo que Freud va a decir respecto a este tema es, ok, sí importa y sí está demostrado que los actos fallidos tienden más a aparecer cuando las palabras se parecen, cuando hay una terminación similar, cuando estás cansado, distraído, no sé qué, ¿no? Dice Freud, la idea del psicoanálisis no es refutar las teorías que ya hay, ¿no? Porque eso rara vez lo hace el psicoanálisis. Lo que hace es darle un lugar a todas esas teorías, ¿no? Lo que él dice respecto a todo esto de la terminación de la palabra y lo demás es, si bien sí, estas condiciones apoyan a que se cree un error, un acto fallido, únicamente su función es esa, propiciar o facilitar su aparición, mas no es la causa de su aparición, ¿no? Porque va a decir, eh, tú cansado es más probable que sí te equivoques al hablar, al escribir, pero ya la forma en que te equivocas al hablar y al escribir, ya no eso entra dentro de la explicación de que estás cansado. Ya tiene que ver e interviene otro ámbito. O sea, ya el ámbito de la falta de atención o cansancio causó el contexto para que cometieras un error. Únicamente esa fue lo único que aportó, las condiciones para que se produjera. Pero luego la otra parte, que es la cualitativa, ¿no? La cualidad del cómo te equivocas, eso ya no entra dentro de la atención. Eso ya entra dentro de la línea asociativa del campo semántico del lenguaje, ¿no? De una intención que está oculta, ¿no? Porque hay un objetivo detrás del trastrabarse tal cual. Entonces, Freud va a decir, sí, sí apoyan, sí aportan a la creación de actos fallidos, pero no son la causa, ¿no? Están correlacionados, más no es la causa. O sea, ahí haciendo un poquito memoria de métodos de investigación, recuerden que hay variables causales y correlacionales. Las correlacionales son las que están unidas, pero no hay punto de partida, no se sabe cuál causa cuál, o si de verdad una causa a la otra, solo están correlacionadas. Y la causal, las variables causales, son las que sí, variable A causa a la variable B, ¿no? En este caso, las teorías físico-fisiológicas o parecido de palabras son variables correlacionales, que están correlacionadas, más no causales, ¿no? La causalidad está en otro ámbito que está fuera de los límites de estas teorías, que el psicoanálisis viene a llenar y viene a cubrir, ¿no? Entonces, ese es el lugar de estas teorías
y de esas explicaciones fisiológicas y psicofisiológicas de la atención, de la terminación de las palabras, similitud entre ellas y todo eso que Freud da, ¿no? Entonces, justamente. Entonces, no sé si alguien más quisiera agregar un comentario más, preguntar otra cosa, participar de alguna otra forma. Todavía falta, hay mucho por decir de esta conferencia número 3 que de hecho yo quiero dividir en dos porque está muy larga. Me gustaría que esta fuera como una introducción a esta conferencia y en la siguiente sesión terminar de ver bien esta conferencia, ¿no? Pero igual, pueden sacar cualquier tema dentro de toda la conferencia, ¿vale? Porque entiendo que está muy larga. Entonces, una semana con todas las demás tareas no creo que alcance, ¿ok? Entonces, ¿alguien más quiere participar, preguntar, comentar? ¿Sí, Miguel? Sí, precisamente va súper ligado con lo que estaba diciendo Jorge y con lo que le acabas de responder tú. Más que nada voy a empezar a saltar un poquito, a soltar, perdón, una serie de preguntas abiertas. Y tal vez me van a regañar porque voy a ligar lo fisiológico con lo metafísico, pero debe haber a cierto nivel algún tipo de correlación. Sabemos que el lenguaje afecta los procesos cognitivos. O sea, eso no es ningún secreto ni mucho menos. Hay muchos estudios de muchas índoles que, por ejemplo, vinculan les voy a poner un ejemplo de algo que yo leí recientemente, de personas que entre más escolaridad tienen, menos frágiles son. Frágiles es un término médico que se utiliza para determinar deterioro físico en los adultos mayores. Y bueno, como este ejemplo, hay un montón. Ahora, el punto o el ejercicio de reflexión que quiero hacer hoy, o con este ejemplo, con este tema en particular, es de qué manera el procesamiento del lenguaje, el nivel de estudios, el nivel de preparación intelectual, podría afectar los procesos inconscientes en las personas. Ese se me hace un tema hasta incluso de doctorado, así, correlación entre, no sé, nivel escolar y la aparición de efectos inconscientes en las personas. Por decirles algo así muy. Ahora, tampoco sé si se ha hablado de esto, si se ha estudiado, y si se ha estudiado, a qué profundidad, pero estoy viendo que podría haber, o sea, porque las palabras, entre más leamos, más se moldean nuestro cerebro y más se transforman no solo nuestras conductas, sino nuestros pensamientos. Lo que no sé es precisamente esta correlación entre pensamientos y estructura del lenguaje y los procesos inconscientes. Esa es como mi pregunta en voz alta. Bueno, sí, mi duda en voz alta, pero no es para nadie, sino es como que algo que me estoy imaginando ahorita después de tener esta eh, retroalimentación con ustedes. Ok. No sé si alguien quisiera comentar en torno a la pregunta que plantea a modo de reflexión Miguel. Espera, a ver. Y ¿sabes por qué más? Porque son precisamente, estamos comparando peras con manzanas. Los procesos, o no sé si sean peras con manzanas, porque los procesos inconscientes, por lo que estoy entendiendo, pues como acabas de decir, incluso se rigen por leyes distintas en los procesos conscientes y cognitivos. Pero no sé si en efecto haya una relación entre cognición y lenguaje, en especial lenguaje, esa parte en específico, y procesos inconscientes. Por ejemplo, que las personas más letradas tengan más susceptibilidad de actos fallidos o de lapsus o cualquier fenómeno del inconsciente precisamente. Ok. Vale, sí, está muy buena tu pregunta, manera de reflexión. Antes de que yo, obviamente, dé mi comentario respecto a ella, me gustaría saber si a alguien aquí se le ocurre algo de lo que ha leído, de lo que sabe. Sé que muchos tenemos distintos niveles en psicoanálisis en conocimientos, ¿no? Entonces, habrá varios, así que no sé si alguien eh, quisiera comentar algo. Yo iba a comentar Brenda, David. Ajá, David. que le he escuchado a Juan Manuel Martínez, uno de los que vamos a revisar según el temario,
que aún, bueno, mi comentario va señalando esta parte que comenta Miguel Alejandro, sobre, ¿cómo se llama? Los procesos, sobre la intelectualidad en los procesos inconscientes. Y a Juan Manuel Martínez le he escuchado que aun cuando en la clínica se le dice al sujeto la regla de oro de asociación, no asocia y tiene que ver con la correlación intelectual que hay. Y a otros psicoanalistas también les he escuchado que el psicoanálisis no es para todos. Y tiene que ver precisamente con el nivel intelectual, ¿no? ¿Acaso es un tema, de hecho? Lo podemos poner a debate. Estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Ok, muy bien, sí. De hecho, en la conferencia número 1 dice algo así. No me acuerdo porque tengo mis notas es que hago notas en un montón de libretas, entonces no sé en qué libreta están esas notas de la conferencia número 1, pero la conferencia número 1 es justamente algo que decía Xochitl en la conferencia número 1, de uno de los comentarios que dijo, es que el éxito, sino que lo tengo en las diapositivas, el éxito de un psicoanálisis depende, sí, del analista, pero más del paciente. Aquí lo tengo. Dice tal cual Freud en la conferencia número 1. El, en psicoanálisis se le explican las dificultades del método al paciente, la prolongada duración, los esfuerzos y sacrificio que cuesta. Y en el resultado nada se puede asegurar, ya que el éxito de un psicoanálisis depende de su conducta, su inteligencia, su docilidad y su perseverancia. Entonces, sí tienen una implicación y una afectación el nivel de lenguaje que tenga obviamente el sujeto. Aunque ojo, no porque tenga menos grados de estudios o sea menos letrado, significa que no tiene inconsciente. Sigue teniendo inconsciente y sigue manifestándose su inconsciente, solo que a su nivel, a su campo, ¿no? Por ejemplo, las personas en Alemania van a tener actos fallidos en su idioma y no en español, obviamente, ¿no? O sea, a su contexto, a lo que conocen. Por eso es que muchos de los ejemplos que da Freud en estas conferencias son en alemán, no tienen sentido en español. Por eso es que yo, cuando les hablé la conferencia pasada de estos ejemplos, traté de buscar equivalentes al español, porque para nosotros, en nuestro sentido psíquico, no hay un porqué, no hay una lógica en lo que Freud plantea en sus ejemplos, pero en español podemos encontrar equivalencias, ¿no? Entonces, obviamente, una persona con muchos estudios, muchos grados, puede tener actos fallidos de una cierta forma, por ejemplo, su campo, y de hecho esto es muy común que lo hablaba y lo tocara Freud en el campo de la medicina. En el campo de la medicina hay muchos términos, ¿no? Y obviamente los doctores puede que comentan más actos fallidos en su propio campo y ámbito que es la medicina que en la vida cotidiana, ¿no? O sea, su día a día, su plática con su esposa, con sus hijos, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, una persona que no haya estudiado, que no tenga tantos grados, cometer actos fallidos a su nivel, ¿no? En su día a día, más comúnmente, eh, en su cotidianidad, en lo que él sea experto, porque debe saber y dominar un tema, ¿no? Entonces, sí, obviamente, depende mucho del contexto. El lenguaje es muy importante y, de hecho, todos tenemos inconsciente por cuanto todos somos seres hablantes, ¿no? Eh, si no fuéramos seres hablantes, no tuviéramos inconsciente y seríamos animales. Los animales, aunque tienen un lenguaje muy primitivo, no tienen un lenguaje a nivel simbólico, tienen un lenguaje a nivel imaginario, pero no simbólico. Esa es la diferencia entre el animal y el ser humano, que no, aunque los dos tenemos lenguaje, el lenguaje del ser humano está en un registro simbólico, imaginario también, y el del animal solamente en un nivel imaginario, ¿no? A nivel de representación. Entonces, todos los seres humanos podemos cometer deslices, tener actos fallidos, obviamente con lo que esté a nuestro alcance, con nuestro campo semántico próximo, ¿no? Con lo que esté en nuestro conocimiento. Entonces, sería más que si una persona con más estudios
se equivoca más o tiene más inconsciente. No, tiene la misma cantidad, pero las cualidades es lo que va a variar, ¿no? La cualidad, no es tanto la cantidad, sino la cualidad, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en torno a esto. Tengo aquí unos comentarios. Eh, ya, era el replanteamiento, ¿no? Creo que Brenda alzó la mano. Sí, así es. Ajá. Bueno, creo que el planteamiento que mencionaba el compañero va un poquito más llegado a qué tanto una persona que no tiene tantos estudios, tantos conocimientos, puede pasar del inconsciente a lo consciente, porque justamente al mantener las cosas en el inconsciente es que una persona puede cometer más actos, ¿no? Más actos fallidos. Al menos a lo que yo considero, no es que si tienes más estudios tengas menos actos fallidos. Todos vamos a tener el mismo grado de inconsciencia sin importar esa situación. ¿Cómo los podemos ir disminuyendo conforme nosotros estemos más dispuestos a permitir cosas que tal vez nosotros tratamos no sé, de negar de nosotros? Por ejemplo, mucha gente no está dispuesta a aceptar su realidad. Entonces, por eso esas cuestiones las trata de mantener en el inconsciente. Por ejemplo, un ejemplo, que a mi hermano le guste su prima. Eso es algo que prefiere mantener en el inconsciente. ¿Por qué? Porque ni de locos podría decirlo, ¿no? Sobre todo si viene de una familia conservadora, etcétera. Entonces, es algo que dentro de sí, como no se permite en su realidad, pues prefiere mantenerlo en el inconsciente. Es por eso que se pueden dar actos fallidos, o tal vez puede haber sueños por ahí eróticos o de otra índole, que pues de alguna manera trate de desahogar ese deseo o ese impulso o esa pulsión. Por ejemplo, pasa muchísimo con las mujeres que han sido violentadas. Muchas de ellas llegan a que tú les salves porque en toda su vida han estado acostumbradas a eso, a que haya un agresor y una víctima, sea en sus padres, sus amigos, sus familiares, en cualquier círculo social. Entonces, cuando uno le viene diciendo o haciendo las preguntas para que se dé cuenta de que en realidad es su no es su culpa haber sido agredida, pero sí su responsabilidad salir de ahí, ellas no vuelven a aparecer, inclusive les muestres, les des cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque para ellos es una responsabilidad demasiado grande. Algo que sí puede ayudar mucho es que te bajes muchísimo a la perspectiva que tiene la persona. Cuando hay una persona que es estudiada, generalmente se ha hecho más preguntas sobre sí mismo o ha requerido resolver más logros o retos. Entonces, cuando una persona es estudiada, pues se ha preguntado quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Sin embargo, una persona que no tiene tantos estudios, generalmente pues se reserva mucho eso, porque ya sea por cultura, por miedo, por estereotipos, pues no lo llegan a hacer. Entonces, cuando uno trata de hacer conciencia sobre este tipo de cuestiones, pues sí, te puedes encontrar con más mecanismos de defensa que la persona puede ir realizando, ¿no? A través pues del proceso o del proceso terapéutico. Algo que puede ayudar mucho es hacer distintas preguntas sobre su realidad. ¿Crees que esto es bueno? ¿Crees que cómo te ha funcionado esto? ¿De qué manera? ¿Cómo crees que sería si no tuvieras tal situación, tal cosa, ¿no? Y ese tipo de situaciones pueden ayudar a que haga más conciencia sobre este tipo de situaciones. Pero yo no soy de la idea de que ya cuando tengas más estudios, tengas menos lapsus. Creo que no sería por ahí. Ok, muchas gracias. Sí, justamente, el nivel de estudios no determina qué tantos lapsos vas a tener, ¿no?
pero sí Freud dice en la conferencia número 1 que se requiere de inteligencia para poder tener un éxito en la psicoterapia psicoanalítica. Lo plantea en las primeras líneas, ¿no? Que las variables que dependen del éxito. Y justamente, creo que se los planteé también en la primera conferencia cuando la abordamos, que inteligencia, más que hacer referencia también al nivel de estudios, hace referencia a su propia capacidad de asociar libremente, ¿no? Que justamente puede estar reducida por eh, cuestionamientos que tenga, incluso el que tenga mucho conocimiento puede ser un impedimento a asociar libremente, porque va a empezar más lógicamente que libremente. Y eso es algo que también Freud lo plantea en la interpretación de los sueños. Para poder asociar libremente, tú tienes que quitar la reflexión y quitar el pensamiento lógico. ¿Por qué? Y da varios ejemplos, ¿no? Ok, tú tienes un sueño, me lo cuentas. A ver, ¿qué se te viene a la mente? Pues creo que esto ocurrió porque esto y esto y esto. Si lo que te dice el paciente es lógico y explica el sueño a partir de algo que es lógico para él, no está asociando libremente, está reflexionando, ¿no? Asociar libremente es literalmente apaga tu conciencia, apaga tu reflexión, apaga tu pensamiento lógico y solamente presta atención a lo que te venga en mente, ¿no? Esa es la asociación libre. No pensar y buscarle tú una lógica a lo que a tu acto fallido, sino lo primero que se te venga en mente, ¿no? De lo que tú tenías ahí planeado, es decir, ¿no? Tal cual. Pues bueno, ahorita quisiera hacer unas precisiones en torno a la participación de la compañera, pero tengo aquí también la mano levantada de Xochitl. Sí, justamente estaba anotando mis puntos antes de que se me olvidaran. Gracias, Aldo. Bueno, pues buenas noches a todos. Hay como 3 puntos que me gustaría abordar. El primero de ellos ay, es sobre el punto de Miguel, ¿no? O sea, ¿cuál es la correlación entre el lenguaje y los procesos inconscientes? Me llama mucho la atención porque yo lo había entendido de otra manera, ¿no? Quizá no tanto en una capacidad orgánica de poder estructurar algo para comunicarse, obviamente sí significaría un grado de dificultad en un proceso analítico, em, pero no sé, no creo que eso pueda impedir por completo que se genere uno, realmente lo desconozco, pero yo más bien lo había entendido al lenguaje como aquello que recorta desde la sociedad, es decir, em, cómo es que el inconsciente tiene cierta demanda, pero la cultura que nos atraviesa limita el cumplimiento de las pretensiones de cada sujeto. Yo más bien lo había entendido un poco así. Y también lo que decía Aldo, ¿no? Que, digamos, el inconsciente tiene como su propio lenguaje, o utilizas otras palabras, ¿no? Pero se estructura de esa manera. Yo lo había como comprendido de esa forma. Es un planteamiento muy interesante si se concibe desde la capacidad orgánica para poder comunicarse, porque sí, eso obviamente me pregunto si podría darse un análisis, no tanto por la capacidad de la persona em, a asociar libremente, sino más bien por la naturaleza de las actividades, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden tener retraso mental, pero pues leve, moderado o grave, que les permitan o no llevar a cabo ciertas actividades. Entonces puede ser que alguna de ellas ni siquiera soporte ir a terapia, ¿no? Porque no encuentra la lógica o no sé, ¿no? Por otra parte, el siguiente punto sobre la cuestión o el estatus socioeconómico, ¿no? Es muy interesante porque justo hace como 2 semanas veía una publicación de una página, algo así, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿es, o sea, la cuestión socioeconómica la que determina un inconsciente? Y pues no creo que sea de esa forma, ¿no? Más bien es que es la cultura la que pues nos va delimitando, ¿no? Recortando. Em, pero eso no significa que no haya un cierto impacto en la vida de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que aún en personas que tienen un estatus socioeconómico muy alto, em, siempre va a haber, bueno, o sea, sus vivencias siempre la van a estructurar de cierta forma,
creo que lo ocurre con cualquier estatus socioeconómico, con cualquiera, ¿no? Porque aún dentro de las experiencias, lo más importante creo que en el psicoanálisis no es tanto la experiencia, sino cómo el sujeto toma lectura de eso que ocurrió, ¿no? Y sin embargo, las angustias pueden ser otras, ¿no? Pueden ser que un motivo de consulta sea también porque pues, la persona no tiene ni siquiera dinero para comer y para otra persona de un, ay, ¿cómo se le llama? De un nivel medio o superior, sus angustias sean que fulanito tal no lo quiere, ¿no? Pero finalmente eso tiene cierto significado para el sujeto que debe de atenderse y que debe de adecuarse en el momento analítico. Por otra parte, lo que iba a decir es sobre el asociar. Bueno, asociar libremente, si bien es cierto, en mi muy humilde pensar, que es algo que delimita, ¿no? O sea, el trabajo analítico, también pensaría que no siempre se puede asociar. No siempre se puede asociar porque en principio siempre va a estar la resistencia. No se puede uno dejar de ser por completo sujeto consciente, ¿no? En ese sentido, pues el inconsciente siempre va a querer salir a brote, siempre va a querer mencionar algo, pero la conciencia es parte de nosotros, no es algo que no podemos despojar como si nos quitáramos una prenda de ropa. Em, Sin embargo, eso no quiere decir que la propia persona pueda ahí darse cuenta de sus implicaciones o de sus resistencias, este, o que aún así el inconsciente busque la manera de salirse en sueños, en lapsus, en actos fallidos, ¿no? Pero aún, eso lo escuchaba en un video ayer, ¿no? De, se llama La Asociación Libre, ¿no? Es un canal bastante interesante, se lo recomiendo mucho, en el que estaba una invitada y ella decía que hay analistas que inclusive consideran que es un problema, ¿no? Que si la persona no está asociando, el problema es de la persona, no es del analista y sobre todo pensar que no siempre se va a dar, ¿no? Porque si la persona está en su discurso diciendo algo y el analista hace la intervención, bueno, ¿qué asociarías con esto? O regresa algo para abrir más el panorama, la persona no siempre va a tener respuesta, ¿no? Y también en esto consideraría los tiempos, no siempre puede haber una lucidez en un momento determinado, a veces llega hasta después. Entonces tampoco habría que bueno, poner como patología el no asociar, ¿no? Porque también es parte de un proceso de análisis. No sé, lo pienso un poquito de esa forma, ¿no? Y ya eso creo que sería toda mi participación. Ok, muchas gracias. Anoté unos comentarios, ahorita si da tiempo también los retomo, pero veo que tengo también aquí la mano levantada de Jorge. Sí, bueno, retomando la duda del compañero Miguel sobre el grado de estudios, yo diría que no tiene nada que ver, incluso, como decía Aldo, ¿no? A veces puede ser un impedimento. Em, Creo que el grado de estudios puede indicar algo, pero pues, igual no sería un determinante, porque el grado de estudios implica la búsqueda de un saber, ¿no? Eh, Querer conocer, y también eso está implicado en el análisis, ¿no? El decir, o el preguntarse por qué sufro, o por qué no puedo salir adelante, ¿no? ¿Por qué me pasa X o Y cosa? Entonces yo creo que esa búsqueda de saber puede influenciar el éxito del análisis, ¿no? Que eso también es una cuestión interesante, ¿cuál sería el éxito de un análisis? Pero pues también, igual lo que decía Aldo, el pensamiento lógico puede ser un agravante, ¿no? El pensamiento lógico puede ser un tanto ilusorio, que yo creo que, bueno, creo que también decías, ¿no? Que está dentro del registro imaginario. Decía Juan Manuel Martínez que no hay nada más imaginario que el pensamiento. Y ante eso, pues también está la represión. El asociar, perdón, el no asociar libremente y el calcular lo que se tiene que decir, pues implica eso, ¿no? Una resistencia. Y creo que también se hablaba de la cuestión del estatus socioeconómico, y pues creo que tampoco sería una
un causante del éxito del análisis, ¿o no? Tenemos muchas clínicas comunitarias, ¿no? Psicoanalíticas, particularmente creo que en Tepito hay una muy buena. Y precisamente su objetivo es ese, ¿no? Demostrar que el psicoanálisis no es simplemente para gente con recursos. Bueno, pues eso es como mi intervención. Ok, muchas gracias. Bueno, ya no tengo ninguna otra manita levantada. No nos va a dar tiempo de terminar de platicar sobre este tema porque ya faltan 3 minutos, pero así de manera Bueno, muy breve. Está bueno y quisiera que lo retomaras para la siguiente sesión de manera más detallada, ¿no? Quizás investigar todos un poquito respecto a esta relación que plantea, ¿no? Miguel, de pensamiento y lenguaje inconsciente. Pero sí, justamente, primero, como decía Xochitl, el no asociar significa que hay una patología. No, 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 para nada. Esto ya entra dentro del tema de las técnicas psicoanalíticas, ¿no? La parte técnica de un psicoanálisis, la cual todavía no es tema de esta conferencia, pero en un psicoanálisis no se empieza asociando. De hecho, la asociación no surge sino hasta después, ¿no? Primero se empieza conociendo la vida del sujeto, haciendo lo que en psicología se conocería como historia clínica, entrevistas, ¿no? Hay ciertas, también depende mucho del enfoque del psicoanalista, si es freudiano o lacaniano, o si es de una escuela más contemporánea. Hacen ciertas entrevistas preliminares para conocer a la persona, de su situación. La persona al inicio no asocia libremente, sino que cuenta y habla, ¿no? Y eso es importante porque es el paso previo a asociar libremente, que la persona primero sepa contar y se abra, ¿no? Porque si llega al consultorio y no habla, el psicoanalista no habla tampoco, ¿no? Entonces, tiene que surgir del paciente. El psicoanalista lo que hace es facilitar mediante preguntas que no conlleven una respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, también comentaban que podríamos ayudar al paciente con preguntas con, ¿crees que esto es bueno? Me parece que estas preguntas son un poco que conllevarían a una respuesta, ¿no? Para plantearle lo que estoy haciendo está mal. Son preguntas que el psicoanalista hace más abiertas, como el del tipo, tú, respecto a esto, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿No? ¿Qué piensas de la situación? ¿No te has puesto a pensar que esto y esto, o tú qué opinas, no? Son más de este tipo, siempre yendo a enfatizar lo que el sujeto diga, ¿no? Entonces, por eso es que es como la cuestión como antes de lo que hablaban, ¿no? Ahora, respecto a lo de el grado de estudios y todo esto, sí, no es un determinante, porque el psicoanálisis, si bien no es para todos, porque también depende de varios factores que una persona vaya o no a psicoanálisis, no una persona porque quiera psicoanalizarse, pero no tenga muchos estudios, no lo puede hacer, lo puede llegar a hacer, ¿no? Y va a aprender la técnica de la asociación libre. Llega un momento en el que la persona logra aprender a asociar libremente, porque no todos saben asociar libremente. Y de hecho, esto Freud lo plantea en estas conferencias. No, lo plantea en la interpretación de los sueños. Él dice, las personas que apenas inician un psicoanálisis no van a asociar libremente fácilmente y hay que ayudarlos a llevarlos a eso de manera gradual, ¿no? Primero, obviamente, el paciente te cuenta lo que quiera y siempre hay que respetar eso. Y luego, eso lleva a lo otro. Mientras el paciente cuenta lo que quiera, de momento ya empieza a suceder libremente sin que se dé cuenta, ¿no? Entonces, también aquí es donde empieza como que a llevar el hilo. Lo que el psicoanalista tiene que hacer y es obligación, porque Freud lo plantea que es obligación, es decirle la técnica. Aquí no hay normas, no hay leyes. Lo único que sí te voy a pedir, la única regla que te voy a pedir es que digas todo lo que quieras y yo no te voy a juzgar sobre de ello, ¿no? Y le explica la técnica fundamental ya cuando lleva un tiempo, ¿no? Di todo lo que se te venga a la mente sin criticar, sin juzgar, eh, aunque sea muy absurdo, no tenga nada que ver con lo que estás contando, pero si se te ocurre, dilo, ¿no? Cuéntalo, porque es importante. Esto es lo que han seguido actualmente los psicoanalistas freudianos. Los lacanianos tienen otra perspectiva un poco más distinta de cómo llevar la clínica, pero la parte freudiana es un poco más así. Es la que a mí en lo personal más me gusta, la clínica freudiana que la lacaniana, ¿no? Pero bueno, eso de manera muy general. Entonces, podemos darnos todos a la tarea de investigar un poquito más la relación entre pensamiento y lenguaje inconsciente. Lo único que sí les planteo es, como dice Xochitl, el lenguaje no tiene que ver con nivel de conocimiento, tiene que ver con una cultura. El inconsciente nace a partir de la cultura. El inconsciente en un primer momento no existe, no está. Es parte introyectada del día a día del niño, del bebé recién nacido. El inconsciente se forma cuando viene la cultura, cuando te atraviesa, te parte y te divide,
se divide el aparato psíquico, ¿no? Esto tiene que ver con el tema del complejo de Edipo, pero lo vamos a ver después porque está un poco más avanzadito. Ahorita estamos en los actos fallidos, ¿no? Pero el complejo de Edipo determina el inconsciente. El complejo de Edipo determina cómo va a crear cada persona su inconsciente, ¿no? Va a dividir el aparato psíquico en dos, en inconsciente y en consciente. Y ya a partir de ahí, cómo cada quien viva su inconsciente va a depender de su contexto personal, ¿no? Entonces, pero bueno, eso como para terminar, porque ya me pasé por 2 minutos de la clase, de la sesión de hoy. Pero bueno, la siguiente sesión, seguimos con el tema porque está muy interesante. Si no han terminado de leer la conferencia, tienen todavía una semana más para terminarla porque está larguita. Y nos veremos la siguiente sesión a las 6 en punto. Si no está disponible la liga, entramos con la mía y ya luego nos unimos a la otra, ¿vale? Entonces, siguiente... ¿cuál fue mi lapsus ahorita? Siguiente miércoles, ¿no? Tenemos esta sesión los martes, perdón, martes. Los miércoles, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya luego me analizo, ¿no? Bueno, entonces nos veríamos en la siguiente semana, el día martes a las 6 de la tarde, ¿vale? Que tengan un bonito día, nos vemos, cuídense todos. Bye, bye.